No sé si alguien entre el público quiere hacer alguna pregunta. Hola, buenas noches. Te echo de menos, Manuela. Le quería preguntarte una cosilla. El poder legislativo no siempre está al lado del judicial. Tú estabas en el lado judicial y te encontrarías a veces con leyes que son injustas, pero que tenías que acatar y dictar sentencia para no cometer un delito de dictar una sentencia sabiéndose que era injusta. Entonces quería saber cómo llevabas esa tensión de dictar una sentencia con una ley en la que estabas en desacuerdo y que había una persona detrás que iba a sufrir esa ley que considerabas injusta. Muchas gracias. Pues la verdad es que vivimos en un momento en el que hay una especie de marco jurídico que permite interpretación de las normas en el sentido más razonable y más justo de las mismas, ¿no? En primer lugar, en las cuestiones que no son penales, es decir, en todo lo civil y todo eso, que yo estuve mucho tiempo, hay una cosa maravillosa que es los acuerdos y la posibilidad de llegar a acuerdos. En muchísimas ocasiones yo recuerdo con placer cómo personas muy enfrentadas que llegaban al tribunal con muchísimo odio, pues podían acabar llegando a un acuerdo, ¿no? Y muchas veces una manera de evitar decisiones injustas es llegar a acuerdos, ¿no? En materia penal, ahí es más complicado, los acuerdos son más difíciles, aunque los hay también y caben, pero hay una cosa muy interesante y es que el derecho penal es un derecho raro, la gente no lo sabe, pero es un derecho muy despersonalizado, porque en el fondo la personalidad de unos y otros, de la víctima, pero sobre todo del agresor, no se tiene en cuenta. Solamente hay una serie de cajones desastre, las cuestiones que son lo que modifican las agravantes, las atenuantes, pero respecto a la persona no hay nada que permita profundizar y eso produce cuestiones enormemente injustas, ¿no? Por eso yo creo que complementario al derecho penal está el derecho penitenciario, que se dice, de los que, en fin, dentro de que es como el momento de aplicar el traje concreto. Es decir, tenemos un sistema penitenciario absolutamente elástico que permite que personas que no deban estar presas y privadas de libertad puedan no estarlo, y yo creo que eso permite el que se pueda hacer mucha justicia y buena, a pesar de que las leyes no siempre son lo que deberían ser. Había otra pregunta allí también. Yo te quería preguntar si la división de poderes consideras que es real o es aparente. Pues es mucho más real de lo que parece, aunque tiene unos, digamos, rotos, una especie de gaps, como si dijéramos, que hacen que en muchas ocasiones se ponga en cuestión la división de poderes. A nivel de abajo, a nivel de los jueces son verdaderamente independientes, puesto que hay muchos países en que si un juez dicta una sentencia que no le gusta al poder político, pues le destituyen, o le bajan el sueldo, o le quitan de ese cargo, ¿no? En España eso no pasa, ¿no? El problema es cuando se trata de nombrar los grandes cargos, los magistrados del Tribunal Supremo, los magistrados del Constitucional, los presidentes de las audiencias, los presidentes de los tribunales superiores. Ahí es donde, como quien designa ese cargo es una consecuencia del poder político, porque el Consejo del Poder Judicial, que tiene esas competencias, lo nombran los partidos políticos, y los partidos no han sido capaces de buscar a las personas que deben ser, sino que se han inclinado siempre en buscar los más cercanos a ellos, los que de alguna manera les resultaban más más colegas, pues ahí tenemos un gran roto que hace que en muchas ocasiones se ponga en cuestión la necesaria separación de los poderes. Bueno, dos preguntas más, aquella y aquí. Te estoy oyendo últimamente, Manuela, hablar de la ética en la política y de cómo encajar las mentiras en la política. Ahí va mi pregunta. Esas mentiras en la política, ¿cómo las encajarías en la justicia? Bueno, una de las cosas en las que me parece más importante que reflexionemos y en la que estoy trabajando ahora es que la política es una actividad que no está regulada. Por ejemplo, si tú miras las escasísimas normas que deciden cuál debe ser el comportamiento de un político, no hay ninguna que diga que un político no debe mentir y que si miente tiene alguna consecuencia, ¿no? Esto no se puede permitir, porque tenemos que buscar alguna manera de que quede clarísimamente sancionado que un político por mentir puede perder su acta parlamentaria, ¿no?
Eso habrá que hacerlo. Yo creo que habrá que conseguir que en las cámaras existan agencias de verificación y que cuando los políticos mientan se les permita naturalmente rectificar, pero si no rectifican e insisten en la mentira, habrá naturalmente que apartarles de la política. No se puede vivir una política sin normas. La actividad política nunca se reguló en la Constitución porque se pensó que la propia democracia era la verdadera regulación. Se pensó, aquel político que mienta no le votarán los electores. Aquel político que se quede con el dinero de todos no le votarán. Y hemos visto que no ha sido así. ¿Por qué? Porque los propios procesos de selección, los propios procesos electorales son procesos de marketing sin ninguna regulación. Porque fijaros, hasta el marketing mercantil está prohibida la publicidad negativa. Vosotros nunca habréis visto que una empresa, por ejemplo, de yogures, diga, los yogures de Pepito son veneno puro. No, pues está prohibido. Pero en la política no. En la política es que no solamente está permitido, es que no está regulado y además parece que es lo que lleva a conseguir más réditos, ¿no? Claro, así no se puede seguir. Así la democracia enfermará. Y no sé, fijaros que en este libro de este escritor inglés, que vale muchísimo la pena, no me voy a acordar del nombre entero, pero vamos, en Capitán Swift se llama La última batalla, es, no sé, Harry Leslie, pero no me acuerdo. Él dice una cosa preciosa cuando habla de cómo desgraciadamente la señora Thatcher se cargó toda lo que había sido pues esa socialdemocracia tan importante que surgió en Inglaterra y que hizo que la gente viviera muchísimo mejor, ¿no? Y él dice unas cosas muy duras y muy acertadas de la señora Thatcher, pero dice, no nos olvidemos que si hubo señora Thatcher es porque el laborismo no supo estar a la altura. Y yo creo que ese es el tema. El tema es que no hemos sabido estar a la altura el mundo progresista, y tenemos que tener claro que los progresistas, para decirlo de una manera más clara, la izquierda y todo lo que aquello que se puede parecer a la izquierda, tenemos la enorme obligación de defender a la democracia ahora, en la que pasan malos momentos. Bueno, la última pregunta, sí. Hola Manuela, ¿qué tal? Yo quería preguntarle una cosa relacionada con algo que usted habla mucho, y es la necesidad de la participación en política de la sociedad y la falta que le hace a la sociedad que la gente común participe en la política, ¿no? Entonces la democracia nace en la polis, no en la asamblea, en la participación ciudadana. Entonces yo quería preguntarle si usted cree que con la gobernanza tan global que se está llevando, con la incorporación del Parlamento Europeo, la legislación global, ¿no? Esta idea de todo global, ¿no? De la jerarquización de la política, en el que el ciudadano va perdiendo cada vez, por lo menos, accesibilidad a ella, ¿no? Y yo creo que es algo que deberíamos preguntarnos, porque me parece bastante negativo. O sea, me gustaría preguntarle si cree que es posible una gobernanza global y la implicación que tendría eso para la calidad democrática. Yo no hablo ya de que no sea un régimen democrático, que lo es porque evidentemente votamos y elegimos electores y se hacen leyes, pero la pérdida de conexión con el ciudadano, ¿no? Porque cuanto más se jerarquiza, cuanto más se aleja de la política municipal, ¿no? Con lo que hacía usted preferentemente, pues como que se pierde una calidad enorme. Yo creo que es muy importante cohabitar los niveles, digamos, más directos de la democracia con los niveles de armonización, para entendernos, ¿no? Y para mí los reales son los directos. Luego lo de la armonización tiene que ser mucho más leve. Por eso yo creo que cada día se habla más de la necesidad de la relación entre ciudades, por ejemplo. Es decir, que los organismos internacionales no se relacionen por estados, sino se relacionen por ciudades o por pueblos, es decir, que haya relación desde unidades pequeñas, ¿no? Y en esa medida yo creo que es la base para ser conscientes de no perder nunca de vista el primer escalón de la democracia, que debe ser todavía mucho más participativa. De las últimas cosas que nos dio tiempo a hacer en el ayuntamiento fue la creación de un organismo de control ciudadano que se eligió absolutamente por sorteo. Se eligieron a 90 madrileños que iban a llevar un trabajo de asesoramiento al ayuntamiento. Fue precioso, solamente tuvimos ocasión de tener el primer acto, ¿no? Pero ver, en principio, no 90, 40 madrileños, entre los que había una señora de 80 años y un joven de 17, para hablar de temas importantes de Madrid, en los que no se insultaban, en los que se escuchaban, en el que se decían cosas interesantes, indica cómo se pueden buscar nuevas formas de participación abajo. No solamente hay que buscarlas, hay que trabajar denodadamente por ellas si de verdad queremos conseguir que la democracia no vaya por los caminos que estamos viendo que va.